Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay un tema prioritario, indispensable de darle un tratamiento lo más adecuado posible. Es el de la justicia. Desde 1974 se ha intentado reformar de manera más adecuada. Fracasó López Miquels en ese intento. En 1991 se avanzó en muchos aspectos, pero quedaron problemas. La semana pasada se reunieron los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional con el presidente electo Iván Duque, y no pudo ser otro el tema central que ese, pues para analizar lo que allí pasó y lo que debe hacerse con la justicia, nuestro invitado esta noche es el señor presidente del Consejo de Estado. Presidente, buenas noches, bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo les fue en la reunión con el presidente? Bueno, muy bien en realidad, porque se sabe que el artículo 113 de nuestra Constitución prescribe la colaboración armónica a las ramas del poder público, y pues la reunión tenía que ver con escuchar las inquietudes del presidente electo en materia de justicia. Naturalmente que de las Cortes hemos trabajado durante años el tema, que es el tema que nos atañe diariamente, cotidianamente, y estamos satisfechas las altas Cortes con toda actitud que sea la de escuchar nuestras aportaciones, porque el único interés de los jueces es mejorar la justicia colombiana. Pronta y cumplida justicia es nuestro interés, es el interés profesional de los jueces, de las jueces, como es el interés profesional de los periodistas que mejore la calidad del periodismo, de los políticos, se entendería que mejore la calidad de la política, de los médicos, cada uno en su campo. Ese es nuestro interés también. En líneas generales, doctor Germán Bula, ¿qué se le debe reformar a la justicia? Partamos sobre todo desde el punto de vista constitucional, que da las bases para el resto. Bueno, yo diría que lo principal, uno de los problemas más complejos que hay, es el de diseñar o rediseñar, revisitar el diseño de la Constitución del 91 sobre gobierno y administración de la rama judicial. Mejoraron mucho las cosas con la creación del Consejo Superior de la Judicatura, que, reemplazó a la vieja administración que hacía el Ministerio de Justicia. Esto en términos de autonomía es tremendamente importante, la autonomía de la rama, las voces de la Constitución del 91, y evidentemente los progresos fueron enormes. Si uno compara la situación de la década del 80 con la situación de la década del 90, pues es innegable que mejoró la situación de manera radical. Pero eso no significa que ese diseño no pueda ser tremendamente mejorable otra vez, es decir, hay que dar un segundo salto en esa materia, porque hay rezagos en materia de información, hay rezagos en materia de políticas públicas, hay rezagos en materia de observación estratégica del afuera y mañana, rezagos tecnológicos importantísimos de infraestructura, por supuesto de un planteamiento sereno y bien fundado en lo que tiene que ver con el aumento de la oferta de justicia a la nación. Desde el 91 la demanda por justicia creció en más del 320%, como consecuencia de una constitución garantista, ¿no? En sus obras, usted, doctor Ricaurte, lo ha glosado.
pero no ha habido un aumento de la oferta de la justicia par y paso, digamos, con ese aumento de la demanda. Entonces, eso pues, se refleja después en congestión, en una enorme demora de los procesos, que al final eso es lo que afecta directamente a la ciudadanía, de manera que hay allí un terreno muy importante por resolver. Hay seguramente necesidad de ver cómo se elimina cualquier, o se disminuye al máximo, ¿no?, cualquier posibilidad de choque de trenes entre las altas cortes, no por el choque de trenes en sí mismo, en ocasiones y en derecho uno no puede anatematizar, ¿no?, excomulgar el que haya diferencia de opinión. Es así como ha evolucionado el derecho y la jurisprudencia a través de la historia. Son formas distintas de ver las cosas que van atemperándose, digamos, y tomando terreno a través de los años. Pero sí, por cuanto se requiere una mayor seguridad jurídica en el país, eso es algo que está reconocido. Seguridad jurídica que no tiene que ver necesariamente con una actitud, digamos, de prosternación frente a figuras institucionales que puedan estar desuetas, etc. Hay que eventualmente cambiar, innovar la jurisprudencia, etc. Pero eso tiene un correlato en términos de seguridad jurídica para la ciudadanía, para todos los actores, que es tremendamente importante también. Bueno, entre los puntos tan importantes que ha tocado, hay uno que quisiera que comentáramos, presidente. Es el referido al Consejo Superior de la Judicatura. Indudablemente que su creación le trajo a la justicia mayor autonomía y una capacidad para influir de manera determinante en el presupuesto para la justicia, por ejemplo. Pero la politizó más en razón a las listas que debe elaborar el Consejo Superior para las elecciones en Consejo de Estado, en Corte Suprema de Justicia. Se suprimió el Consejo Superior de la Judicatura en el Acto Legislativo 2 de 2015 y la Honorable Corte Constitucional echó para atrás esa medida y el Consejo Superior se revivió, pero ahora con un agravante, y es que amén del Consejo Superior de la Judicatura, que queda con una sala, la sala administrativa, y lo explico no para usted, sino para los televidentes, porque usted lo conoce muy bien, pero quedó además una Comisión Nacional de Disciplina Judicial que reemplazó a la sala jurisdiccional. Es decir, en vez de haber suprimido el Consejo Superior en mi concepto y haberle creado como se había establecido en el Acto Legislativo 2 de 2015 una gerencia de la rama judicial, ahora quedaron dos organismos. Eso no complica aún más y no vuelve aún más gigante el aparato judicial del país, cuando es uno de los más grandes del mundo comparativamente, por lo menos con algunos que yo he visto, donde el aparato judicial no es tan grande como en Colombia? Bueno, digamos, vamos por partes. Voy a empezar por la segunda parte. Sí, señor. El aparato judicial colombiano es en este momento insuficiente. No solamente no es grande, sino que es insuficiente. Y es insuficiente por lo que mencioné, porque la demanda por justicia viene creciendo de una manera muy importante por mores de nuestra Constitución garantista, de manera que no hay, digamos, un aparato judicial grande en Colombia, sin medido, digamos, comparativamente con América Latina, por ejemplo, está por debajo de la línea media el gasto y el tamaño del aparato judicial. Lo que es realmente excesivo en Colombia es el generador de variedad. Quiero decir, los jueces no creamos los problemas llegan a los juzgados. ¿De dónde llegan? Un ejemplo muy sencillo, se puede comparar con el hospital militar. El hospital militar
no genera los heridos, ¿verdad?, en el conflicto armado, se generan en el conflicto armado. Cuando se suscribe un acuerdo de paz, por ejemplo, y cesa de manera importante la acción, digamos, militar por cuenta de la parte que corresponde a las FARC, tenemos noticia de la disminución importante también de solicitudes de atención en el hospital militar. Pasa lo mismo con la justicia, es decir, empiezan a disminuir el número de conflictos que llegan a la justicia por cuenta de acciones militares. En el caso del contencioso administrativo, digamos, errores del Estado, del Ejército, de la policía o de cualquier tipo que tenga que ver con el conflicto armado, pues disminuyen porque no hay conflicto armado. Sala penal o jurisdicción ordinaria en lo que tiene que ver con lo penal. Si disminuye la corrupción del funcionariado público, contratistas, etcétera, va a disminuir el número de procesos que llegan al dominio de lo penal, que está inundado, por supuesto, de ese tipo de procesos, ¿no?, por peculados, concusiones, todo tipo de asuntos que tienen que ver con la corrupción con los dineros públicos. Y un tercer ejemplo, para no abundar, el doctor Simón Gaviria, cuando era jefe de Planeación Nacional, presentó un importante informe hecho por el DANE, dirigido por Perfetti, en relación con el acceso a la justicia en nuestro país. Y decía Simón Gaviria que está alejado, digamos, del derecho y de la justicia, pero lo percibía claramente. La principal medida de descongestión de la jurisdicción administrativa en Colombia es que funcione el sistema de salud. O sea, el problema no está en los juzgados, está fuera de los juzgados. Si se convierte casi que en un requisito de procedibilidad una tutela, ¿sí?, para obtener un pañal, ¿no es cierto?, pues evidentemente habrá muchos negocios en los juzgados, de manera que el asunto hay que verlo de manera bastante más equilibrada. Ahora, esa es una primera parte que da, doctor Ricaurte, digamos, para un análisis muy profundo y complejo, claro, porque se trata de que la justicia, y precisamente es una de las fallas que yo le anoto al diseño organizacional actual, incluido el Consejo Superior de la Judicatura, la justicia no tiene como tiene la medicina. Digamos, en medicina desde la década del 70, poco antes de la década del 60, comenzó el paradigma de la salud pública y de la salud preventiva. ¿Existe acaso en la justicia una visión preventiva que disminuya la litigiosidad frente a los juzgados? No existe. El asunto es muy complejo y cobija toda la realidad y el problema nacional. Claro. Pero cuando yo me refería, presidente, a que es un aparato muy grande, me estaba refiriendo esencialmente a quienes tienen la calidad de magistrados de alta corte. En la Corte Suprema hay 44 magistrados actualmente, con los 9 que se crearon a raíz de la segunda instancia. Eso yo los conté y los conté en la última en el último de mis libros. Eso da 117 magistrados a nivel de alta corte. Entonces me estaba refiriendo a lo gigante en relación con los magistrados de alta corte de muchos países del mundo. Pero bien... pero eso es importante porque volvamos al Consejo Superior de la Judicatura y dividamos en dos el asunto. Sí, señor. Había 23 magistrados en la sala, en la Corte Suprema de Justicia, más 9, ¿no? Pues serían 32, evidentemente. Y más 12 de la descongestión laboral. Que ese es transitorio, ¿no es cierto? Es un tema transitorio para descongestión. Y que muestra que tal vez lo que hay que hacer es una ingeniería para recuperar, digamos, la forma piramidal que tiene la justicia en todos los lugares del mundo, y es que las altas cortes no deberían caracterizarse por tener miles de expedientes en cabeza de cada magistrado, ¿no?, sino un número mucho más razonable, digamos, que haga la cuestión piramidal, es decir, tal vez hay que fortalecer los tribunales, fortalecer los juzgados, y ese es un asunto en el que trabajamos y podríamos eventualmente tener coincidencias con los equipos asesores del nuevo gobierno, como los tuvimos en bastante medida con personas que trabajaron con los ministerios de justicia en el actual gobierno, digamos. Entonces,
ese punto se resuelve, ¿sí?, a través de honrar, digamos, una visión piramidal, que es la visión normal de la justicia, donde la variedad, ¿sí?, residual va disminuyendo hasta que en las altas cortes se resuelven asuntos mucho más cruciales, ¿no? Ese es un asunto en el que se está trabajando. Ahora, cuando yo separo dos salas, ¿sí?, pues sencillamente lo que hago es lo que tenía junto, ¿no?, tenerlo separado, pero el tamaño, la sumatoria es la misma. De manera que tal vez por ahí no está el problema está en que nos quedó una sala administrativa, ¿no?, como si fuese una alta corte, pero es una sala administrativa, entonces no... Es decir, el problema, doctor Ricaurte, es que las reformas son mal diseñadas, y cuando son mal diseñadas, cuando no son bien pensadas, cuando se someten al arbitrio de discusiones más bien calientes en el Congreso, al que no se le llevan piezas, ¿no?, para que el Congreso aporte in fine, ¿no?, ¿sí?, y no como si fuera una materia prima, ¿sí? Al Congreso hay que llevar proyectos muy bien elaborados, incluso previamente concertados, por lo menos discutidos con líderes de las comisiones primeras, con líderes de bancada, etc. Entonces salen, digamos, malos actos legislativos o malas leyes que finalmente tienen, por un lado, un control constitucional que podría ser que eventualmente se resienta también de la falta de calidad del proyecto mismo, ¿no?, que hace inadecuado para la arquitectura constitucional el nuevo modelo. Muy bien, me toca, doctor Germán Bula, hacer una pequeña pausa, pero después de ella hay un tema que nos parece vital. ¿Cómo quitarle, y lo digo con convencimiento, de que nos parece que la Constitución del 91 excedió en darles funciones electorales a las principales corporaciones de la justicia? Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el señor presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, analizando el tema de la justicia, y había dejado planteado antes de la pausa algo que nos parece vital. Decíamos la Constitución del 91, de la cual soy un crítico, reconociendo que tiene cosas altamente positivas que deben conservarse con celo riguroso, pero en este campo se crearon varios organismos más, y la verdad es que después de 1991 de pronto ha habido menos justicia. Si exagero, señor presidente, por supuesto usted me corrige, pero mire, por ejemplo, la Corte Suprema elige al fiscal, la Corte Suprema presenta un candidato para la elección del registrador nacional, la Corte Suprema presenta un candidato para elegir contralor, para la terna de contralor, la Corte Suprema presenta un candidato para elegir procurador de la terna, para conformar la terna para elegir procurador. Y lo propio sucede con el Consejo de Estado y en menor grado con la Corte Constitucional, pero todas las tres corporaciones en nuestro concepto tienen exageradas funciones electorales que deben quitarle mucho tiempo en su trabajo, que debe ser el de administrar justicia esencialmente. ¿Cómo corregir esa situación? O si está de acuerdo con ella, sería muy importante saber su criterio. Bueno, muchas gracias, doctor Ricaurte. Es una pregunta muy interesante. Yo presenté el 15 de marzo de este año un proyecto de acto legislativo avalado por la Sala Plena del Consejo de Estado para prescindir de dos de las funciones electorales. Entonces podemos repasar. ¿Qué tienen ustedes? Sí, podemos repasar el asunto de ¿Cuáles? manera... ¿Cuáles propone?
Propone suprimir. La que tiene que ver con ternar para la Procuraduría General de la Nación. Sí. Y la que tiene que ver con elegir al Auditor General de la Nación. Esas dos en particular. Ya. Entonces vamos por partes. Sí, señor. Contraloría. El acto legislativo 2 del 2015 suprimió esa función electoral, ¿no? Con el apoyo del Consejo de Estado. No hubo ningún problema en que se prescindiera de ella. El prescindir de esa función casi no se reconoce, ¿no? Porque se sigue la cantinela en algunos medios de nuestro aferramiento. Tan no es así que el acto legislativo 2 ya suprimió esa función, no solo para el Consejo de Estado, ¿no? Sino para también, la Corte Suprema. Por supuesto, y para la Corte Constitucional y para los tribunales, ¿no? Sí. Que también participaban en elecciones de contralores locales. Entonces, eso está suprimido. Está suprimido y desafortunadamente, diría yo, ¿no? El correlato en haberle dado, digamos, esa función plena al Congreso no ha sido finalmente resuelto de manera que pudiéramos llamar satisfactoria, porque hay un proyecto de ley para reglamentar cómo entonces lo haría el Congreso mediante un procedimiento de mérito, y el proyecto de ley correspondiente está en medio de un debate bastante complejo, ¿no? Por lo que tenemos conocido en el Congreso de la República. Pero eso ya no está en nuestras manos. El caso del registrador. El registrador no implica pérdidas de tiempo para las Cortes porque son los presidentes de las Cortes los que seleccionan, y hay un procedimiento que es meritorio, ¿no? Al registrador de turno, no las corporaciones. Es decir, no implica que las salas plenas se ocupen del tema. ¿Es mejorable la elección de registrador? Sí, es mejorable, ¿no? Pero nosotros creemos que la participación de las Cortes en la elección de un funcionario tan importante para la tranquilidad nacional, sabe el doctor Ricaurte, y lo sabe bastante bien, que la confianza en las instituciones electorales, ¿no? Está ligada directamente a la tranquilidad pública, ¿verdad? De manera que lo vimos ahora recientemente en todos estos procesos electorales, cómo ha ido creciendo la confianza de la gente y tendrá que crecer siempre, es decir, es una línea de mejoramiento continuo, y ahí entiendo que la nación colombiana confía en el papel que las Cortes hacen desde su independencia bastante probada, ¿no? En la selección de registrador. El modelo puede cambiar, hay nuevas ideas al respecto, digamos que cruzarían con el Consejo Nacional Electoral, sobre el que también ha habido preguntas de cómo se integra y si su forma de integración actual es óptima, etc. Pero digamos que eso no le quita tiempo a las Cortes. Entonces van dos. Tercero, el fiscal. Ese es un debate más de ciencia política, ¿no? Y es si la fiscalía debe ser como en los Estados Unidos de Norteamérica, ligada, digamos, al poder presidencial, al poder ejecutivo, o como en Colombia, una fiscalía más independiente, digamos, con un modo de selección que hasta el momento, digamos, que ha resultado bastante razonable y que podría, a los ojos de muchos, generar un mayor equilibrio de pesos y contrapesos y precaver la posibilidad de que el Ejecutivo tenga en sus manos un poder tan importante como la Fiscalía, que podría generar algunas preocupaciones, ¿no? Sobre las posibilidades de abuso, ¿no? En relación con opositores al gobierno, etcétera, si el gobierno cayera en manos, digamos, de tendencias extremas del tipo de las que pueden usar ese tipo de instrumentos, como la Fiscalía, perdón la redundancia, para propósitos de persecución política. Es un asunto muy, muy delicado y se trata sencillamente de la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene esa función por razón de estar en la Corte Suprema, la jurisdicción penal. La auditoría. Hoy en día selecciona terna la Corte Suprema, elige el Consejo de Estado, y a nosotros nos parece que podría hacerlo, digamos, la Cámara directamente, y en ese sentido iba el proyecto de acto legislativo presentado. No tenemos ningún interés en elegir auditor. Igual sucede con la Procuraduría.
en que nosotros ternamos. De hecho, el procurador Carrillo fue justamente la persona que fue ternada por el Consejo de Estado. Ahí el problema es el siguiente. Cuando presentamos el proyecto de acto legislativo, muchas personas dijeron, pero ¿cómo le van a entregar eso al Congreso? ¿No? Nosotros decimos claramente, presentamos el proyecto de acto legislativo como una constancia histórica, en primer lugar. De que no les interesa tener la función. No hay ningún aferramiento y queremos desmontar esa cantinela, ese discursillo permanente que deslegitima las Cortes, porque con ese discurso, ¿no?, lo que se hace es demeritar la participación nuestra en las reformas a la justicia que interesan a la ciudadanía. Es decir, cuando yo pongo el foco, ¿no?, en los magistrados de alta corte como si allí estuvieran los problemas de la justicia colombiana, lo que hago es impedir que se abra paso, ¿sí?, una, digamos, más sabia, más brillante, más audaz reforma de justicia para la ciudadanía. Por eso lo hicimos. Ahora, el Senado, la Comisión Primera, archivó el proyecto, ¿no? No lo discutió, ¿no?, simplemente lo archivó. Y en este momento el argumento para decir que no es bueno devolverle esas facultades electorales al Congreso es lo que viene pasando con el proyecto de ley que tiene que ver con la elección de Contralor. Aquí lo que decimos es muy sencillo. No estamos aferrados a ese tipo de asuntos electorales, pero, ¿no?, si la realidad nacional, ¿sí?, hiciera necesario, aconsejara, ¿sí?, que nosotros cumpliéramos esa función, ¿sí?, estamos comprometidos a que si tenemos que seguirla haciendo, ¿no?, la hagamos con la idoneidad con que ternamos al doctor Carrillo para la Procuraduría, con la idoneidad con que seleccionamos el auditor en la ocasión anterior y con más idoneidad aún. Es decir, si esa tarea nos toca, tenemos que hacerla, ¿no?, honrando la confianza de la nación colombiana en las Cortes para ese tipo de selecciones que siempre son problemáticas. Bueno, una de las cosas que debe hacerse ahora es aprovechar la presencia de un ciudadano como usted en la presidencia del Consejo de Estado, que tiene una gran trayectoria, que conoce el Estado en su conjunto. Usted fue hasta candidato vicepresidencial, y por eso es que le pido el favor de que me responda lo más breve posible, porque quiero transitarlo por los temas que considero neurálgicos fuera de los que usted quiera agregar. Mire, presidente, hay una Comisión Nacional del Servicio Civil, creada en 1991, con muy poquitas funciones. Aquí en el Estado colombiano, yo que soy crítico del modelo de que se haya reducido el Estado tanto, pero esa reducción debe darle eficiencia al Estado, agilidad y menos gastos de orden económico en un país que vive en constante déficit fiscal. Digo eso para decirle, ¿por qué no aprovechar una comisión como esa para que bajo estricto concurso público de méritos todos esos cargos se escojan mediante ese mecanismo, haciendo que haya una participación amplia de las universidades, de los analistas, qué sé yo, del país nacional, y que se libere a las Cortes de muchas otras funciones electorales que le quedan? Para mí es, mi respuesta solo es, respondo yo por ella, ¿no? Sí, señor. Consejo de Estado. Sí. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la cuestión de escoger el mejor, ¿no?, en una lista de seres humanos es una especie de ilusión. Es decir, lo que creo es que las listas cortas, ¿no?, que se presentan a quien ha de elegir deben ser escogidas de la manera más meritocrática posible. Luego, esa lista corta debe ser sometida a el cuerpo que tiene la responsabilidad de evaluar una serie de competencias blandas, de circunstancias
que no logran evaluar los formularios. Digamos, esto no es la escogencia, tecnocrática simplemente, sino es una escogencia que lleva íncitos, ¿sí?, valores democráticos y políticos que son muy importantes. De manera que, si por ejemplo a las altas cortes, para la elección de nuestros propios colegas, llegaran listas hechas meritocráticamente, pues sería quizá preferible, ¿no? Llegaran 10 personas escogidas desde fuera o escogidas de una manera meritocrática, ¿verdad? Igual si al Consejo de Estado, por ejemplo, le llegara para la elección del auditor general una lista hecha meritocráticamente, y el compromiso que tenemos en el Consejo de Estado y en las Cortes de cuando enviamos ternas al Senado de la República para la escogencia de magistrado de la Corte Constitucional, enviar ternas de 3, no ternas de 2 o de 1, ternas AAA cada nombre, de manera que no haya ninguna posibilidad, ¿sí?, de que la elección recaiga en una persona inadecuada para la Corte Constitucional. Eso fue lo que hicimos en la última ocasión, ¿no? Con el doctor Arango, la doctora Paz y el doctor Lizarazo. Son compromisos que se pueden cumplir con mucha facilidad y que deben cumplirse mejor, sobre todo cuando el Acto Legislativo 2 del 2015, con impulso del Consejo de Estado, previó que no hubiera, digamos, arbitrariedad en este tipo de mecanismos de selección. Pero creo que el mecanismo lista corta, ¿no?, con criterios técnicos y meritocráticos, y luego sencillamente elección dentro de esa lista corta por parte de cuerpos colegiados, es un mecanismo que puede funcionar bastante bien. En 1991 se limitó la cooptación, existía cooptación plena en Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia. Ahora esa es una cooptación limitada en cuanto que las listas, para que la misma corporación escoja a sus reemplazos, la sigue haciendo la corporación, pero repito, de listas. Eso es bueno, señor presidente, se avanzó, se debe volver a la cooptación plena o se debe suprimir la cooptación. Después de una pausa, ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula. ¿Es bueno volver a la cooptación plena? ¿Es bueno mantener la cooptación limitada o es bueno suprimir la cooptación? Cooptación plena pura, como antes del 91, no. Cooptación, sí. Elaboración de las listas cortas para que de ellas, ¿no?, ejerzan las corporaciones el derecho, digamos, y la competencia de elegir por cooptación. Eso es lo que hay que modificar. Es decir, esas listas no deberían ser como hoy son, digamos, no sabemos con qué criterios, ¿no?, nos llegan las listas cortas de 10 personas, pero creeríamos que esa parte de la elaboración de la lista corta debe ser modificada. En la rama ejecutiva hay una cabeza, el presidente; en la rama legislativa hay una cabeza, el presidente del Congreso; en la rama judicial hay varias cabezas. Eso se corregía en el acto legislativo de equilibrio de poderes con el Consejo de Gobierno Judicial. ¿Hay que volver a ese Consejo de Gobierno Judicial o qué hay que hacer en la reforma que se debe realizar? Bueno, en nuestro sentir, hay que mantener las jurisdicciones constitucional, administrativa y ordinaria, y cada una tiene, pues, una corporación a su frente. Eso en lo que es misional, digamos, jurisdiccional, la labor propia de los jueces. En lo que es gobierno y administración de la rama, hay que revisar el diseño actual para mejorar de manera sustancial la forma como operan tanto gobierno como administración de la justicia, hoy en manos del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Una sola corte o cómo está? ¿Por qué una o por qué cómo estamos? No, la jurisdicción dual, como se la ha llamado, en el caso colombiano trial, si se quiere, lleva 200 años de existencia con frutos. Para poner un ejemplo elemental, yo no vería en manos de un juez ordinario
de la jurisdicción ordinaria, que al mismo tiempo que está tramitando temas de familia y civiles, ¿sí?, esté resolviendo problemas tributarios que tienen que ver con el Estado y la ciudadanía. Es decir, ¿por qué quitar la especialidad de la jurisdicción ordinaria, la especialidad de la jurisdicción administrativa, y en un país que apenas lleva 27 años de jurisdicción constitucional? Eso es muy poco, ¿no? Hay que dejar que se asiente mucho más, digamos, esa primacía de la Constitución, esa, si se quiere, operancia directa de normas constitucionales en materia de derechos fundamentales. Por allí no está la solución de los problemas. Se ha argumentado que son muchos magistrados, son los mismos, porque mientras los expedientes sean los mismos, los procesos sean los mismos, pues habrá una división por magistrados, eso da exactamente igual. Que son muchas cortes, Alemania tiene 6, ¿verdad? Y los sistemas de corte única pueden funcionar en países pequeños como Panamá o en países muy grandes como los Estados Unidos, pero que en el fondo no tienen una sola Corte Suprema. Tienen una Corte Suprema, pero tienen una corte por cada uno de los estados porque son países federales. El asunto no es tan simple y creo que allí nos pasa lo que decía Álvaro Gómez en sus tiempos. Nos quedamos discutiendo el cómo, ¿no?, y nos olvidamos del qué es lo que queremos. Lo que queremos es pronta y cumplida justicia para la gente, y hay formas de hacerlo completamente diferentes que no pasan por la Corte Única. ¿Qué le dijo usted como presidente del Consejo de Estado al presidente electo Iván Duque sobre la propuesta de Corte Única? Bueno, esto mismo que acabo de señalar, y naturalmente que el Consejo de Estado, ni más faltaba, está abierto a estudiar todos los cómo, es decir, no se aferra a su forma particular de ver los cómo, estudia lo que propone la academia, lo que propone la Corte Suprema, o eventualmente algunas personas ligadas a la Corte Constitucional que tiene dificultades en esta materia porque después hace el examen de constitucionalidad de estas mismas reformas. Estamos abiertos, por supuesto, pero no tenemos dudas en que lo principal es el telos, la teleología, la finalidad, lo finalístico, qué es lo que queremos, mejor justicia para la gente. Ese es el tema del paradigma que hablábamos en alguna ocasión extracámaras. Si el paradigma de la reforma a la justicia son pequeñas venganzas contra una alta corte o pequeñas pendencias de quién tiene más poder, si una cámara o una de las cortes, etcétera, no vamos a llegar a ninguna parte. El paradigma que nosotros pedimos que oriente la reforma a la justicia es el de pronta y cumplida justicia para la gente, para las personas. ¿Cómo combatir el cáncer de la corrupción y no debe pasarle al país la inmensa sorpresa e incluso indignación con el cartel de la toga? ¿Qué debe hacerse para, en una reforma como la integral y estructural que se le debe hacer a la justicia, crear unos mecanismos eficaces para evitar ese cáncer? Nosotros consideramos que la expresión juez imparcial es una redundancia. El juez tiene que ser imparcial, en el sentido de neutral, ¿verdad? En el sentido de que no tiene que estar casado con una de las partes, sino ya no es juez. Y que la expresión juez corrupto es una contradicción en los términos, un oxímoron, porque si es corrupto, pues ya no es juez, sino parte, ¿no? Como cualquier árbitro que se carga a uno de los equipos ya no es árbitro, sino un jugador número 12, para hablar en el lenguaje de los tiempos. De manera que honrar la toga, ¿sí?, es asunto crucial y forma parte de la cultura corporativa del Consejo de Estado y de la justicia administrativa. Nosotros velamos por el tema de la ética judicial en toda nuestra jurisdicción. El Consejo de Estado afortunadamente no ha dado ningún motivo de escándalo y contempla con ánimo muy positivo todo lo que hace la Corte Suprema de Justicia en la materia, lo que hace la Corte Constitucional, etc. De manera que creo que el asunto fundamental es seguir mejorando la forma de selección de magistrados de alta corte. Uno no podría pensar, y así lo dijo el doctor Luis Guillermo Guerrero el año pasado muy brillantemente, en un país que cree que la solución es elegir magistrados de alta corte que no sean trigo limpio, ¿no?,
pero muy inteligentemente montar mecanismos para que los juzguen, ¿verdad?, y los sometan. Eso no tiene sentido. De lo que se trata es de que a las altas cortes lleguen ciudadanos y ciudadanas que puedan honrar siempre su condición de jueces y por lo tanto de jueces que no toman parte, es decir, de jueces que son, valga la redundancia, imparciales y de jueces que por ningún motivo pueden ser corruptos porque si no dejan de ser jueces. De manera que nosotros estamos en esa tarea, creemos que la justicia colombiana en el ambiente de corrupción del sector público colombiano es más parte de la solución que parte del problema. No desconocemos, ¿sí?, la existencia de mecanismos de corrupción, ni más faltaba. Es un país donde la corrupción está amenazando todo el tiempo las oficinas públicas, está incluso en el sector privado consigo mismo, ¿verdad? Aún sin participación de funcionarios públicos, digamos, y en el condumio entre los privados y los públicos, etcétera. Nuestro llamado es, en la justicia no puede haber asomos de corrupción. Punto número 1 y punto número 2, es la justicia el último baluarte contra la corrupción de los otros sectores del Estado y de la sociedad. Lo que voy a decir es como para comprometerlo en la respuesta a la pregunta que le voy a hacer. El Consejo de Estado tiene independencia total con relación a la Corte Constitucional. Me da la impresión que estamos presos de la Honorable Corte porque varía su jurisprudencia radicalmente. Se vio, por ejemplo, en los actos legislativos sobre la vía rápida, el fast track, y entonces la reforma indispensable que necesita la justicia necesariamente tiene que pasar por la decisión final de la Corte Constitucional. ¿Cree usted, presidente Germán Bula, que esta vez la Honorable Corte Constitucional le pueda dar paso a que efectivamente haya la reforma que se necesita? Y le pongo un ejemplo. Los honorables magistrados de esas corporaciones en la práctica no han tenido juez real porque no funciona realmente la comisión de acusación que hay en la Cámara de Representantes. No le repetiré la pregunta después de la última pausa que me toca hacer. Ya regresamos. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Presidente Germán Bula. Si los proyectos son de alta calidad, ¿no?, eso implica que deben pasar el examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, ¿no? De manera que confiamos en que eso es posible. Y número 2, de lo que se trata, repito, es de que el país no tenga que usar comisión de acusaciones por asuntos penales contra los magistrados de alta corte. Y lo que está haciendo la Comisión de Acusaciones en los últimos tiempos, en los 2 casos o 3 que tiene, ¿verdad?, pues es probar que la Comisión de Acusaciones bajo ciertas circunstancias puede funcionar. Naturalmente que hay que revisar el mecanismo y mejorarlo, pero no tener en la cabeza la idea de que se trata de un mecanismo al que queremos acudir permanentemente. La Comisión de Acusaciones debe ser como un seguro de carro de cualquier ciudadano o ciudadana, es para no usarlo. No, se trata de no estrellarse, no de confiar en el seguro, se trata de tener magistrados de alta corte impolutos. ¿Cómo hacer para que la reforma integral, estructural que necesitamos en la justicia vaya tan bien confeccionada y se apruebe contextualizada, integrada en un gran conjunto? ¿Será posible eso a través del Congreso o necesitaremos una Asamblea Constituyente? Usted lo dijo, doctor Ricaurte, complejidad es la palabra clave. Si se reconoce la complejidad de los problemas de la justicia, se llegará de manera más o menos natural a la necesidad de una misión justicia que acopie información de calidad y resultados, propuestas de calidad que el Congreso francamente podrá convertir en actos legislativos y en leyes adecuadas. Fuera de la reunión con el señor presidente electo, ustedes tuvieron un retiro lunes y martes. Conclusión rápidamente. Bueno, más o menos lo que he estado contando a través del programa, pero además son conclusiones que luego conversamos
con la Corte Suprema de Justicia, porque queremos ir unidos, digamos, en materia de estas reformas, en los asuntos más robustos, en las líneas fundamentales. Presidente Germán Bula, presidente del Consejo de Estado, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, doctor Ricaurte, muy inteligentes sus preguntas, muchas gracias. Y muchos éxitos, usted fue vicepresidente de esa corporación, la conoce muy bien, y tiene una gran trayectoria pública, de modo que muchos éxitos por el bien del país y por supuesto de la justicia colombiana. Muchísimas gracias, doctor Ricaurte. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes esta hora. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche.